Colegio Líder del nivel pre. Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos un nuevo complemento del predicado que viene a ser el objeto indirecto. La semana pasada hablamos sobre el predicado, ¿no es cierto? Que es todo lo que se dice sobre el sujeto, los tipos de predicado dependiendo del verbo, como el predicado nominal si había un verbo copulativo y el predicado verbal si obviamente es un verbo no copulativo. También aprendimos los complementos, es decir, en qué se compone el predicado. Y el primero que vimos era el objeto directo, ¿no es cierto? El objeto directo, que es donde recae la acción directamente. Y encontrábamos las preguntas qué o a quién para poder hallarlas. Y lo más importante, reemplazar por lalos y lolas para saber que efectivamente era nuestro objeto directo. Muy bien, esta semana vamos a aprender sobre el objeto indirecto. Nos dice, se beneficia o perjudica con la acción verbal. La acción va a caer sobre otro, ¿no es cierto?, sobre el objeto directo, y esta a su vez va a tener que ver con el objeto indirecto. El objeto indirecto siempre va a ser una persona. Siempre va a ser una persona. Ya puede ser un conjunto o un grupo que esté hablando, pero siempre de un ser. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Por las preguntas que yo voy a hacer. Ahora, otra cosa para que me dé cuenta que es el objeto indirecto es si comienza con las preposiciones a o para. Profesora, pero el objeto directo también comenzaba con a en algunos casos. Sí, por eso es importante los pasos que tenemos que ver para poder hallar el objeto indirecto. Vamos con el reconocimiento. Tengo este ejemplo. Regaló dulces a los niños. ¿Ya? Este es el objeto, ese es todo mi predicado. El sujeto es un sujeto tácito, no está escrito, ¿cierto? Él regaló dulces a los niños. Muy bien, para reconocer, primero tenemos que determinar el verbo, que el verbo es lo más importante porque me ayuda a hallar cada elemento en la oración. El verbo es regaló, ¿no es cierto? Esa es la acción. Segundo, utilizar las preguntas a quién o para quién. ¿Ya? Utilizar las preguntas a quién o para quién. Dependiendo de la preposición que haya en el predicado. Por ejemplo, aquí la preposición es a, ¿no es cierto? Entonces voy a preguntar a quién. Profesora, pero a quién también era una pregunta para objeto directo. Esto es verdad. Por eso el tercer paso es importante. Muy bien, complemento aquí en la pregunta. ¿A quién regaló dulces a los niños? ¿No es cierto? Esa es mi respuesta. Regaló dulces a los niños. ¿A quién regaló dulces? A los niños. Ahora, vemos aquí. Este es el tercer paso. Esto es lo importante para que nosotros no nos confundamos entre objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo, luego de los pasos de las preguntas, tenía que reemplazarlo por lalos y lolas. El objeto indirecto, para que sea objeto indirecto, tengo que reemplazarlo por leles. Obviamente dependiendo del número de personas. Si es una voy a poner le, si son varias les. Entonces, tengo aquí, regaló dulces a los niños. La pregunta para poder hallar el objeto indirecto me respondió a los niños, ¿no es cierto? Entonces voy a reemplazar a los niños, que está en plural, con les. Les regaló dulces. ¿Cumple? Sí. Ese es efectivamente mi objeto indirecto. Igual, si ven que comienza con para, obviamente voy a preguntar para, ¿no es cierto? ¿Para quién? ¿Para quién? Entonces, ¿se dan cuenta que las preguntas eran a quién y para quién? Por eso decimos que el objeto indirecto es una persona, sí o sí, porque yo no le pregunto quién a un objeto. Muy bien, ahora, otro caso, el caso de los pronombres átonos se, te, no, me y os. ¿Ya? ¿Por qué? Yo la semana pasada les dije, lalos y lolas siempre es objeto directo, siempre, por eso tenía que reemplazarlos por lalos y lolas para objeto directo. Leles siempre es objeto indirecto, tú los ves, obviamente tienen que estar antes de un verbo, tú los ves e inmediatamente sabes que eso es objeto indirecto. Pero en el caso de estos pronombres de aquí, pueden ser objeto directo o pueden ser objeto indirecto. Entonces, ¿cómo los voy a hallar? Vamos a reconocer. Te compró una bici. ¿Ya? Te compró una bici. Tengo te. Voy a utilizar te como ejemplo, ¿ya? Te. Entonces, voy a colocar aquí a ella, ¿no es cierto? A ella,
Recordamos, para OD, Lalos y Lolas, para OI, Leles. Voy a reemplazar entonces. ¿A ella la compró una bici o a ella le compró una bici? ¿Cuál suena bien? Le. Entonces yo digo que a ella le, ¿no es cierto?, vienen a ser objeto indirecto, igual que este T. Objeto indirecto, ¿no? ¿A quién le compró una bici? A ella, objeto indirecto. Muy bien, aquí, te abrazó, te abrazó. Hago lo mismo. ¿A ella le abrazó o la abrazó? ¿Cuál sería? La, ¿no es cierto? La. Entonces, esto es objeto directo, esto es objeto directo, y este T también es un objeto directo, ¿no es cierto? ¿A quién abrazó? A ella. La abrazó. Objeto directo. Ahora, te caíste ayer. ¿Cómo digo aquí? ¿A ella la caíste ayer o a ella le caíste ayer? Profesora, ninguno suena bien. Es verdad, ninguno suena bien. Porque aquí no va a ser ningún objeto, ni directo ni indirecto. Este T, en este caso, va a formar parte del verbo. Ya todo esto sería el verbo. Porque no está cumpliendo, ya lo hemos hecho, no está cumpliendo. Entonces todo esto forma parte del verbo. Así es como yo tengo que ver cuando tengo pronombres átonos. Ya, siempre tienen que reemplazar. Por eso, lalos y lolas y leles era importante para que ustedes determinen y no se confundan. Muy bien, entonces esta semana vimos nuestro segundo complemento, que es el objeto indirecto. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestros ejercicios sobre objeto indirecto, que ha sido nuestro tema de esta semana sobre complementos del predicado. Dice, ahora demuestra lo que sabes. La número 1. Yo voy a resolver el primero, ¿no? La A, y luego ustedes sucesivamente, ¿no? Subraya los complementos indirectos en cada caso. Recordemos, primero hallo el verbo, luego las preguntas a quién o para quién, y luego reemplazo por leles para poder hallarlo, ¿no? Puedo hacerlo hasta mentalmente. José dio un besote a la bocona. ¿A quién dio un besote José? A la bocona. José le dio un besote. Eso viene a ser objeto indirecto. Pido a usted toda su comprensión, señor. ¿A quién pido toda su comprensión? A usted. Le pido su comprensión. A usted, objeto indirecto. Félix Malky presentó sus manuscritos a los profesores de su plana. ¿A quién presentó sus manuscritos? A los profesores de su plana. Félix Malky les presentó sus manuscritos a los profesores de su plana, objeto indirecto. Ofreció una recompensa a quien le diera noticias de su perrito. ¿A quién ofreció una recompensa? A quien le diera una noticia de su perrito. Le ofreció una recompensa, y esto viene a ser objeto indirecto. El público le creyó al mago de todos sus trucos. ¿A quién creyó el público? Al mago todos sus trucos, ¿no? Sería objeto indirecto, ¿no? Y así ustedes tienen que trabajar todo lo demás, subrayando el objeto indirecto. Continuamos. La número 2 dice, reemplaza por le o les a los sintagmas que funcionan como objeto indirecto. Es el último paso que teníamos que hacer para poder comprobar objeto indirecto. Claudia compró con mucha alegría una alfombra persa para su tía Elsa. ¿Para quién compró Claudia con mucha alegría una alfombra persa? Para su tía. Claudia le compró, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿cómo sería? Claudia le compró con mucha alegría una alfombra persa. Dimos una lección a nuestros competidores desde el primer partido. ¿A quién dimos una lección? A nuestros competidores. Les dimos, ¿no es cierto? Sería aquí. Les dimos una lección desde el primer partido. Para los que no han entendido el OD y OI, traeremos un libro coquito. ¿Para quién traeremos un libro coquito? Para los que no han entendido el OD y OI. Entonces, ¿cómo sería? Les traeremos un libro coquito. Muy bien, ahora pasamos a las preguntas. Yo voy a resolver números impares y ustedes números pares. Dice la número 1. Señale la alternativa que presenta oración de predicado nominal.
Si es predicado nominal, entonces tengo que fijarme en el verbo. Tiene que ser un verbo copulativo y tiene que tener un atributo. Esto nosotros hemos visto en tipos de predicado. ¿Y el atributo qué cosa era? Una característica del sujeto. Entonces vemos los verbos si son verbos copulativos. ¿Ha terminado el verbo copulativo? No. ¿Está es un verbo copulativo? Sí, pero dime, ¿en un país africano es una característica de Luis? No. ¿El pan y trigo están caros? ¿Están es un verbo copulativo? Sí. ¿Caros puede ser una característica de pan y trigo? Sí. Esta es mi respuesta. Seleccione la opción donde aparece una oración de predicado nominal. Nuevamente, veo los verbos. ¿Ha llegado es un verbo copulativo? No. ¿Estuvieron es un verbo copulativo de estar? Sí. Pero ¿escribiendo es una característica de los jóvenes? No. Él era un reconocido cantante. ¿Era es un verbo copulativo? Sí, viene de ser. ¿Y reconocido cantante puede ser una característica de él? Sí. Esa es mi clave. 5. En el enunciado, Juan, el hijo de María, llegó enfermo de Arequipa. Bueno, aquí en realidad está un poco dudosa la respuesta, pero si nos damos cuenta, Arequipa, ¿no?, que es el lugar, sería un complemento circunstancial. Y el único que tiene complemento circunstancial, el último, es la B. Pero yo no puedo decir que Juan es el vocativo, porque si tú quitas el vocativo no afectaría la oración. Y en este caso sí afecta la oración, porque el hijo de María está entre comas. O sea, si yo quito Juan, queda que en una coma al aire. Entonces, como que no hay, ¿no? Yo creo que debería ser así. Sujeto, aposición explicativa y Arequipa, complemento circunstancial del lugar. Sería lo más óptimo. 7. En el enunciado, el chofer del autobús me contó una historia increíble, Roberto. Las frases nominales subrayadas cumplen respectivamente las funciones. Bueno, Roberto está con una coma y si yo quito a Roberto no afecta la oración, eso se llama vocativo. Ahora, ¿quién me contó el chofer del autobús? Una historia increíble, ¿no? Me la contó. Objeto directo. La 9. ¿En qué enunciado Pablo Neruda, en un enunciado, Pablo Neruda amó a Laura Arrue? Acá tampoco hay clave, yo he tenido que ponerle la clave porque si no, no hay. Las frases subrayadas cumplen respectivamente las funciones de ¿quién amó a Laura Arrue? Pablo Neruda, sujeto, de hecho. ¿A quién amó Pablo Neruda? A Laura Arrue. Pablo Neruda la amó. Entonces el primero es sujeto y el siguiente es objeto directo, ¿no? Así hay que arreglar la clave ahí. La número 11. Escoja la opción donde hay respectivamente objeto directo y objeto indirecto. Bueno, eso está el ojo, es la A. ¿Por qué? Dile la verdad a tu padre. ¿Qué le vas a decir? La verdad. Dísela, ¿no? ¿A quién le vas a decir? A tu padre. Dile. Ese le está reemplazando a tu padre. Entonces, directo, indirecto. En el enunciado, en ese momento su voz rompió el silencio. ¿Quién rompió el silencio? Su voz, sujeto. Luego, su voz la rompió, ¿no es cierto? O lo rompió. Ese lo está reemplazando silencio, eso es objeto directo. Sujeto, objeto directo. 15. ¿En qué caso se ha subrayado incorrectamente el objeto indirecto? Como ven, no está subrayado ningún objeto indirecto. Yo voy a subrayar los objetos indirectos que hay en las oraciones. Dice, le tengo un gran aprecio a la chica que me enseñó a creer en Dios. ¿A quién le tengo un gran aprecio? A la chica que me enseñó a creer en Dios. Ese es le. Ese viene a ser objeto indirecto, ¿no? La siguiente, el gran animalito nos había dejado 5 bellos cachorros. Ahí no hay objeto indirecto, porque no hay a ni para. Recordemos que con eso inicio. Les dije a los francotiradores que se vayan a la playa. Les dije, ese les a quién está reemplazando. A los francotiradores. Eso viene a ser mi objeto indirecto. Yo os dedico este libro. Dime, ¿cómo sería? ¿Yo los dedico este libro o yo les dedico este libro? Les, ¿no? Entonces ese os es objeto indirecto. Y la E dice, da limosna para tranquilizar su conciencia. No hay nada. Ahora, luego hay el ejercicio número 2 donde ustedes tienen que armar oraciones con lo que hemos estudiado objeto indirecto. Eso sí lo van a trabajar ustedes. Muy bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo he desarrollado, y la tarea tienen ejercicios, los números pares de la página 8
Y las preguntas también los números pares que están en la 9 a la 11. Y no se olviden de desarrollar la parte de ejemplos. El ejercicio número 2, que es el último, donde ustedes tienen que escribir lo que les estén pidiendo. Muy bien, chicos, este ha sido nuestro segundo complemento del predicado, el objeto indirecto.